Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Pathshala Español. Estamos en el paper 13 que se titula La literatura y la cultura latinoamericana. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado Las cartas de Hernán Cortés. Las cartas de Hernán Cortés, en este módulo vamos a hablar de toda la literatura que fue producida en formas de carta por Hernán Cortés, que él escribió a los reyes católicos durante su estancia en Nueva España, nueva tierra descubierta por los navegantes españoles, mandados por los reyes católicos, por el imperio español. El presente capítulo trata de las cartas de Hernán Cortés que él escribió a los reyes católicos. Durante el descubrimiento, Hernán Cortés fue uno de los grandes navegantes y uno de los grandes descubridores que también luchó por expandir el imperio español en América Latina, empezando desde México hacia más hasta el sur de toda la América Latina, peleando, luchando, guerreando con los grandes imperios indígenas, con las grandes civilizaciones que ya existían en América Latina, como los aztecas. Hernán Cortés Pizarro nació en 1485 en el Reino de Castilla, ahora una provincia de España, el día de hoy, en la ciudad de Medellín. La suya era una familia de clase alta, aunque sus padres no eran muy ricos, pero pertenecían a la clase alta según la clasificación de la sociedad española de ese tiempo, de ese momento. Así que no contaban con muchos recursos económicos bastante pudientes, sino que siempre era una familia acomodada que por lo menos podía proporcionar los recursos básicos para Hernán Cortés a ir a las mejores escuelas y tener una muy buena educación. Hernán Cortés comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca, una de las universidades de nivel alto, de nivel avanzado de ese momento de España, una de las universidades que contaban con los altos rangos y también tenían la ayuda, el apoyo del rey. Pero después de ingresarse a la Universidad de Salamanca, Hernán Cortés dejó la universidad para hacer su fortuna en las Américas. No le interesó muchísimo seguir la carrera universitaria, sino que quería ser un aventurero y en la búsqueda de esta riqueza, salió en las rutas de América. Así pues,
en 1504, Hernán Cortés se embarcó en una nave comandada por Alonso Quintero y partió hacia el oeste, llegando a Santo Domingo, República Dominicana. Se ingresó a la Armada Real, la que salía en la búsqueda de las nuevas tierras, en la búsqueda de América Latina, y se enlistó en el grupo del señor Alonso Quintero, los que llegaron a Santo Domingo, la nación de República Dominicana del día de hoy. En la Española, que es Haití y República Dominicana, actualmente se vio involucrado en la contención de los levantamientos indígenas. Uno de los aportes importantes que él había hecho durante su estancia en América, al llegar al continente americano, es contener esos levantamientos indígenas. Así que mostró allí mismo su talento de un bravo soldado, su talento de un general hábil para poder resistir, para poder también contener las rebeliones que surgían por parte de los indígenas. Los nativos nunca habían visto una armada de tan grande poderío, una armada de superioridad en varios aspectos. Así que había un levantamiento contra los españoles. Pero Hernán Cortés fue uno de los soldados que pudo retener y también pudo después rehusar estos tipos de las rebeliones indígenas. Después de esto, se trasladó a Cuba en 1511, donde ayudó a Diego Velázquez. Cuba en ese momento fue un centro muy importante en la conquista de las Américas porque por su ubicación geográfica y estratégica también. Era una isla que llegaron casi a principios del siglo XVI y al inicio de la conquista de América. Le nombraron a Diego Velázquez como el gobernador y él se agrupó con el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, uno de los grandes generales también de la Armada Española, del equipo español. Y durante todo ese movimiento hacia la conquista de Cuba, comandado por Diego Velázquez, él le ayudó en organizar la armada y se hizo famoso por su valentía y audacia. Así que corrió la noticia de la habilidad de un militar, de la habilidad de un general y también de las capacidades de la organización
militar que él tenía, su valentía sobre todo y la audacia que mostró durante la conquista de la isla. Se convirtió en ese momento mismo, después de la conquista de Cuba, junto con Diego Velázquez, en un hombre importante en la colonia de Cuba. Y para recompensar y como el reconocimiento de misma valentía, fue elegido él por el imperio el alcalde de Santiago. Con el tiempo se casó con la cuñada del gobernador Velázquez. Así que hubo una relación familiar con el gobernador y con el alcalde de Santiago, Hernán Cortés. Catalina Juárez se llamaba. En 1518, Cortés convenció a Diego Velázquez, quien ahora era gobernador, para hacerle comandante de una expedición a México. Como era muy ambicioso y las ambiciones imperialistas, las ambiciones colonizadoras, tanto de España como de Hernán Cortés en persona, siempre se vio obligado a pedirle permiso para hacer un otro viaje, una otra expedición a México, para poder recorrer, expandir, adentrar más en el continente americano. Había sido recientemente descubierto por los europeos, la nueva tierra de México. Y dentro de todos lo que ellos habían explorado, dentro de todos que ellos habían sabido del continente, se rumoreaba que contenía México una gran riqueza de oro, de plata y de los recursos naturales, sobre todo. Y por eso Hernán Cortés pidió permiso a Diego Velázquez para ir hacia el sur. Esto se entiende al comprender que los primeros españoles en llegar a Cuba recibieron tierras e indias taínos para utilizar como mano de obra esclava. Así que todas las tierras que adquirieron los españoles, tanto en Cuba como en otros lugares, otras tierras de América, del continente americano, lo utilizaron para su propio uso, para la agricultura, haciéndole a la gente nativa, a los indígenas, como los esclavos en las obras del terreno, de la casa y también de la agricultura, sobre todo. Pero los recién llegados, sin embargo, encontraron pocas recompensas. Finalmente, el gobernador cambió de idea y canceló la expedición. Así como pensaba el gobernador que no le salía muy beneficioso ese nuevo viaje que él quería emprender, que Hernán Cortés quería emprender con su permiso. Pero Cortés decidió ir de todos modos, aunque después de haberse rechazado la propuesta.
Era en el año 1519 que emprendió su viaje hacia México. Hernán Cortés tenía a su posesión 11 barcos alrededor de 500 hombres, algunos caballos y algunos cañones. Hizo tierra en el Yucatán, donde distintos grupos de maya ocupaban estas tierras. Mientras tanto, el general Alvarado, uno de los hombres de Cortés, que había viajado al futuro, atacaron un templo maya. Cortés, que tenía a su disposición también a un general Alvarado que tenía mucha fama de un general bravo, que también era muy inteligente y había viajado al futuro. Ellos mismos atacaron un templo maya. Cortés reprendió al general, ya que agresiones impetuosas como estas podían llevar a su expedición a un final desastroso y rápido. Así que le resultó como un fin desastroso y muy temprano. En Punta Catoche, en ese lugar, Cortés se encontró con Aguilar, un hombre que había sobrevivido a un naufragio y que había pasado 9 años como esclavo de un señor de la guerra. Cortés, como a él le había encontrado un señor muy útil para su ejército, para su propósito de la expansión de la colonia española en México y en el continente americano, lo alistó a su ejército, ya que sería de gran valor por su conocimiento maya. Más allá de que él era de mucha utilidad para su ejército, también servía del propósito de los conocimientos que tenía de la cultura maya. Era un sabio en cuanto a la cultura e historia de la civilización maya. Cuando llegó, Hernán Cortés estableció un asentamiento en un lugar que el día de hoy es Veracruz, en México. Cortés reclamó la tierra para España y comenzó su conquista, realizando alianzas locales. Así que Cortés también era muy estratégico en cuanto a la expansión de la colonia española y hacer la política de la expansión. Él realizaba varias alianzas locales, no solamente atacaba de manera fuerza, sino que también hacía estrategias para realizar y hacer uso de las enemistades que la gente local tenía entre sí. Los pequeños imperios, los pequeños grupos tenían dentro de México. Conoció a su futuro amante allí mismo en Veracruz, que conocía maya y náhuatl. En Champotón, los primeros tiros fueron disparados contra los indígenas de Tabasco. Los indígenas se rindieron rápidamente a la superioridad militar de Cortés, porque no había de otra. En cuanto a la superioridad militar, los españoles eran muy avanzados. En cuanto a la organización
del ejército, de la estrategia, los españoles ya tenían un nivel bastante avanzado, bastante alto, y los indígenas todavía seguían con las maneras ya propiamente nativas, indígenas, y entregaron a los españoles sus bienes después de haberse derrocado. Y lo más importante, una intérprete llamada Doña Malintzin. A continuación se establecieron las ciudades de Santa María de la Victoria y Yucatán. Y Cortés partió hacia San Juan de Ulúa. Así que la expansión siguió casi en todas las costas, a las orillas de las costas de México, primero. Y ahora ya tenía una herramienta bien importante en sus manos como un intérprete, Malinche. Se casó con ella para otra vez hacer la alianza y poder tener fruto de esa alianza como una intérprete para comprender muy bien la sociedad mexicana, sociedad azteca, sociedad mexica, como se llamaba. El explorador tenía conocimiento de las implicaciones espirituales que rodeaban su expedición. La llegada a las Américas coincidía perfectamente con el retorno previsto de la serpiente emplumada llamada Quetzalcóatl, el dios principal de los aztecas, al que se le atribuía la creación del hombre y la enseñanza del uso de los metales y del cultivo de la tierra, y la expectativa entre los aztecas del regreso de Quetzalcóatl era grande. La armada de Hernán Cortés llegó a Veracruz el Jueves Santo de 1519. Moctezuma Xocoyotzin II contempló cómo se acercaban los extraños, uno de los cuales podría ser Quetzalcóatl. Moctezuma, en ese momento, el mandatario de la civilización mexica, de la cultura mexica, era devotamente religioso y había leído bien las doctrinas antiguas. Y él creyó que los que ya habían llegado eran los dioses, según todas las paradigmas antiguas de la civilización que tenía él, de la religión sobre todo que tenía él. En forma de dioses habían llegado los españoles, pensó Moctezuma. Cortés se dirigió a la capital azteca, Tenochtitlán, una de las ciudades grandes, una ciudad grandiosa, avanzada en ese momento de todo el continente americano, en un viaje de 3 meses por terreno difícil. Se cree que su llegada coincidió con una profecía azteca sobre un dios de piel blanca que llegaba desde el este. Así fue la doctrina que ellos tenían desde hace mucho tiempo de la religión, que los dioses llegaban a sus tierras en el color blanco,
de su piel. Eran robustos y altos de la apariencia física, lo que explicaría por qué Moctezuma dio la bienvenida a Hernán Cortés y le hizo lujosos regalos. Sin embargo, las relaciones se deterioraron rápidamente y temiendo un ataque, Cortés tomó rehenes exigiendo un enorme rescate de un pueblo. Moctezuma envió mensajeros para saludar a los recién llegados y el español respondió con disparos para intimidarlos. Los enviados también describieron a los visitantes. Viajaban a caballo como bestias con 2 cabezas y 6 patas. Nunca habían visto los caballos, nunca habían visto el hombre montando a caballo. Así que pensaron que eran solamente los visitantes de 6 pies y 2 cabezas. Moctezuma decidió reunirse con Cortés. En las cartas de Hernán Cortés, de toda esa historia que había pasado desde que salió de España, al rey Carlos relata su viaje de La Habana a Nueva España, describiendo toda la historia antes mencionada, pasando por la isla de San Juan, las noticias que recibió en México sobre la llegada a Medellín de Luis Ponce de León, juez de residencia, y refiere la llegada a Tehuantepec de una nao de las que llevó Loaiza a Maluco. El 3 de septiembre de 1526. Hay duplicado de esta carta fechado en Tenochtitlán, llamado así, 11 de septiembre de 1526. Carta de Hernán Cortés a la audiencia de Santo Domingo, en la que da cuenta desde La Habana de sus operaciones en la provincia de Higueras. La Habana, 13 de mayo de 1526. Los primeros cronistas a quienes podemos se puede considerar ya vinculados en la historia y en la literatura son naturalmente los mismos conquistadores, que referían los hechos como testigos presenciales. Ya no en este momento existían historiadores que registraban los hechos y ocurrencias del día y del pasado, sino que los mismos conquistadores contaban la historia, escribían la carta, como las escribió Hernán Cortés a los reyes católicos. El primero de ello, por de contado, el propio capitán del ejército invasor Hernán Cortés, quien en sus cartas de relación dirigidas al emperador de España ha dejado un parangón de los comentarios de la Galías, menos pulcro que el romano, mucho más cargado de sentido popular y sincera emoción. Todo lo que él había mismo atestiguado, todo lo que presencia durante su viaje, él lo cuenta con una emoción muy fuerte y tan tendicioso como el otro. Cortés se enamoró de su presa desde el primer momento. Creyó poder someterla jugando con las rivalidades entre los diversos reyes y régulos sometidos de mala gana al imperio mexicano.
Solo cambió de ánimo y se entregó decididamente a la violencia como por despacho y desgano. Por fin, cuando al llegar a Tenochtitlán comprendió que sus artimañas diplomáticas resultaban ya del todo inútiles ante el tremebundo desperezo del sentimiento nacional entre los aztecas, sentimiento que desbordó con mucho la verdad apocada o conciliatoria del emperador Moctezuma, especie de rey latino en esta Eneida. En conclusión, quisiera agregar que el primer encuentro de Hernán Cortés con el emperador Moctezuma II, él dio el 8 de noviembre de 1519 y se dice que se efectuó en la confluencia de las calles de la República de El Salvador con la avenida Pino Suárez, de acuerdo con la traza actual del centro histórico de la Ciudad de México. En tal lugar se encuentran dos edificios históricos, el Templo de Jesús Nazareno y el antiguo Hospital de Jesús. En su exterior y en la esquina arriba mencionada se encuentra una placa de cantera que indica el sitio del encuentro de Moctezuma II con Hernán Cortés. En sus últimos años, cuando Carlos V prohibió sus cartas de relación, Hernán Cortés quiso asegurar su paso a la posterioridad mediante dos crónicas de su conquista de la Nueva España, una que encargó a Francisco López de Gómara y otra de su autoría que concibió con la narración de un testigo anónimo de un soldado raso. Cortés contrata a López de Gómara, a quien confía sus archivos para que escriba la historia oficial. En su testamento dejará dicho que se le paguen 500 ducados por el trabajo, al tiempo que él escribe sus memorias inventando al personaje del soldado anónimo con la libertad de un novelista. Subraya que la estructura de las dos obras es idéntica. Cortés muere en 1547, la obra de Gómara es prohibida, su poseedor corría el riesgo de pagar una multa altísima equivalente al precio de 20 mulas. Un manuscrito permanece oculto durante 2 décadas, pero la sublevación de los 3 hijos de Cortés en México, al frente de los herederos de los conquistadores contra las leyes de Indias que amenazaban con confiscar sus propiedades en 1566, resucita el texto. La crónica escrita por Cortés viaja a América con intención de convertirse en el gran golpe de efecto que legitime la causa de los primeros criollos. La conspiración fracasa y los hijos del conquistador son detenidos y enviados al exilio.